Hola, ¿qué tal, chicos? Bien, vamos a empezar con los temas de esta semana, el cual el primero de ellos hace referencia al tráfico aduanero. Aquí nos vamos a enfocar en los diferentes tipos de transporte que ya hemos analizado, pero cómo se especifican más elementos dentro de cada uno de ellos para el tráfico aduanero de mercancías. ¿Sale? Bien, México tiene celebrados un eh, un buen número de tratados, acuerdos y convenios con diferentes países, ¿sí? Son 46 países con los que tiene relaciones contractuales a través de tratados y acuerdos, ¿sí? Con Latinoamérica, con la Comunidad Europea, ¿sí? Acuerdos también complementarios o acuerdos parciales, por lo cual existe un flujo de mercancías entre estos diferentes países con México. Por ende, tenemos que conocer los diferentes tipos de tráficos aduaneros que se dan con ellos. El movimiento de los bienes varía según su destino o procedencia, y nuestro país tiene aduanas ubicadas en las fronteras norte y sur, en puertos marítimos y zonas interiores. Ya sabemos que, sí, que son 49 aduanas las que están en el país, repartidas en aduanas marítimas, aduanas terrestres interiores e incluso a aduanas aéreas. El ingreso y salida de bienes, que es parte fundamental del proceso de comercialización, nos dice que las mercancías pueden introducirse al país o extraerse del mismo mediante los tráficos, tanto marítimo, terrestre, ferroviario, aéreo, fluvial, postal y otros medios de conducción que vamos a ver más adelante. Recordemos que no todo es, en la cuestión marítima no todos son océanos y mares. También hay ríos que forman parte eh, del sistema marítimo como conectores, por ejemplo el puerto de Coatzacoalcos. El puerto de Coatzacoalcos como tal es un río, ¿sí? Que tiene conexión al mar, obviamente al Golfo de México, pero para ingresar al puerto tiene que ser vía fluvial. Esto lo marca el artículo 11 de la ley aduanera. Dice que son lugares autorizados para realizar tanto la entrada como salida de mercancías de territorio nacional, las aduanas, las secciones aduaneras, los aeropuertos internacionales, los cruces fronterizos autorizados, los puertos y las terminales ferroviarias con servicios aduanales. Y también este artículo nos hace referencia a las maniobras en tráfico, que puede ser marítimo y fluvial a través de muelles, atracaderos y sitios para la carga y descarga, señalados al efecto por la autoridad competente. En el caso de tráfico terrestre, los almacenes y lugares adyacentes a las oficinas e instalaciones complementarias de la aduana de que se trate, nuevamente indicados por la autoridad competente. En el caso del tráfico aéreo, pues los aeropuertos internacionales, y en el ferroviario, las vías férreas y zonas inmediatas marcadas para ello. Enfocándonos, como lo vamos a analizar propiamente, a cada uno de los tipos de transporte y de tráficos que se dan en ellos, vamos a arrancar con el tráfico marítimo. El tráfico marítimo, chicos, se puede dividir de tres formas: tráfico marítimo de altura, tráfico marítimo de cabotaje y tráfico marítimo mixto, en el cual puede ser de cabotaje y puede ser de altura. Una de las ventajas comparativas de México es su gran extensión territorial marítima. Cuenta con costas en el Golfo de México y el Océano Pacífico, en las que se tienen habilitados puertos por los que se ingresan mercancías procedentes de países de continente europeo y asiático. Las aduanas más importantes por las que ingresan y salen los bienes están localizadas en los puertos de Manzanillo, de Veracruz y de Lázaro Cárdenas. El tráfico marítimo puede ser de altura, puede ser de cabotaje o puede ser mixto. Se entiende por tráfico marítimo de altura el transporte de mercancías que lleguen al país o se remitan al extranjero, y la navegación entre un puerto nacional y otro extranjero o viceversa.
¿sí? Se entiende por tráfico marítimo de cabotaje el transporte de mercancías a la navegación entre dos puntos del país situados en el mismo litoral, y se entiende por tráfico marítimo mixto cuando una embarcación simultáneamente realiza los de altura y cabotaje con las mercancías que transporta, o bien el transporte de mercancías o la navegación entre dos puntos de la costa nacional situados en distintos litorales, o bien en el mismo si se hace escala en un puerto extranjero. Ahora bien, esta clasificación, chicos, o esta diferenciación entre un puerto de altura y un puerto de cabotaje está basado en el tipo de comercialización, pero también recordemos que influye mucho también las características de las embarcaciones, del calado que éstas tengan para poder ingresar a un puerto en específico. México cuenta con más de 11.000 kilómetros de costas y está situado en una posición geográfica con litorales tanto en el Pacífico y el Golfo de México, ¿sí? Lo cual lo hace un país con alto potencial de desarrollo en el ramo marítimo. Es decir, está en los dos lados de la moneda donde hay mayor movimiento de mercancías. Tanto la parte del Pacífico, ¿sí? La parte del Pacífico, como la parte del Golfo de México. Y el Atlántico, que es con el que conecta el Golfo de México. Bien. Dentro de las definiciones que podemos encontrar en los diferentes tipos de tráfico, tanto de altura y de cabotaje, podemos decir lo siguiente, que de conformidad con el artículo 11 del reglamento de la ley aduanera, se establece la definición del tráfico de altura y de cabotaje. El artículo 11 tal cual textual nos dice: el tráfico marítimo puede ser de altura, cabotaje o mixto, entendiendo por altura transporte de mercancías que lleguen al país o se remitan al extranjero, que es lo que les mencionaba anteriormente, y por tráfico de cabotaje, transporte de mercancías o navegación entre dos puntos del mismo país. En el artículo 9 de la Ley de Puertos se señala la clasificación de los puertos y las terminales. Este artículo 9 nos dice que los puertos y las terminales se clasifican por su navegación en de altura cuando atiendan embarcaciones, personas o bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales o internacionales. De cabotaje cuando solo atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos o puntos nacionales. ¿Ok? Los puertos de altura en México son aquellos que están en condiciones de recibir embarcaciones de gran calado, que es lo que les comentaba. Esta es la otra razón por la que podemos clasificar un puerto de altura o un puerto de cabotaje. Es decir, que transportan grandes cantidades de carga, así como mercancías de comercio exterior. Por esto se hace necesario que en los puertos se realice un alto dragado y además en dichos puertos se realicen envíos y recepciones de embarcaciones internacionales. El dragado es precisamente establecer las condiciones de profundidad que debe tener el puerto para que una embarcación con su calado no encalle en ninguna de las partes del puerto. En México destacan puertos de altura que son manejados por administraciones portuarias integrales, que son las APIs, las cuales están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y los principales puertos de altura manejados por este organismo son Manzanillo, Mazatlán, Ensenada, Guaymas, Puerto Vallarta, Topolobampo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Acapulco, Puerto Chiapas, Altamira, Tampico, Veracruz, Progreso, Coatzacoalcos, Dos Bocas, Tuxpan. ¿Sale? En el caso de los puertos de cabotaje, bueno, son aquellos en los que se realiza el transporte de carga y pasajeros entre puertos de un mismo país, navegando relativamente cerca de la costa. Esta categoría de puertos es más abundante en México, ¿sí?, que los puertos de altura, ya que además en estos se puede recibir solo embarcaciones de limitada capacidad de carga y mediano dragado, es decir, que su calado no es tan profundo, por lo cual puede ingresar a cualquier puerto.
Por lo general y por la capacidad de las embarcaciones, solo se realizan viajes de puerto a puerto cercano dentro del mismo país. Actualmente hay 40 puertos de cabotaje, que es el de San José del Cabo, Santa Rosalía, Puerto Peñascos, Zihuatanejo, Puerto Escondido, Puerto Arista, Chetumal, Isla Mujeres, Puerto Juárez, Celestún, Champotón, Alvarado, Nautla y Tecolutla. En el caso de la administración y operación de los puertos nacionales, pues bueno, en México los puertos de altura, que también pueden prestar cabotaje, puesto a que el calado no va a ser ningún impedimento, son administrados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de las APIs. El artículo primero nos dice en la ley de puertos que es de orden público y de observancia en todo territorio nacional y que tiene por objeto regular los puertos, terminales, marinas e instalaciones portuarias, su construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación y formas de administración, así como la prestación de los servicios portuarios.